No había todavía una plataforma. La otra clase. Sí, creo que olvidé de agregarle la otra clase. Sí está grabada también. Ya les en en su plataforma para que vean la clase anterior, ¿ya? Sí, creo que me olvidé de subirle nada más, pero sí está grabada la clase anterior. Ya. Gracias, Licen. Ya, gracias por acordarme. Esta clase sí me estaba olvidando de grabarle. Ya, bien, entonces ahora sí está grabada. Entonces vamos a repetir, ¿no? Estamos calculando el valor del peso, cuya fórmula es masa por gravedad. Reemplazamos la masa con 59 kilogramos y la gravedad con 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué operación tenemos que hacer para obtener el resultado? Multiplicación. Multiplicar. Bien. 578.2. 78. 578.2. Ya, 578.2. Y recuerde que las unidades en este caso son los newtons. Entonces, el peso del cuerpo ha sido 578.2 newtons. Muy bien. Ya tenemos la primera respuesta que corresponde a lo que es el peso. Ahora, vamos con la siguiente, que es calcular el valor de la fuerza normal. Entonces, ¿cómo determinamos el valor de la fuerza normal? Hay que utilizar las condiciones, ¿sí?, que mencionaba una de las leyes de Newton. ¿Qué decía esa condición de equilibrio? Que cuando un cuerpo no se mueve, la sumatoria de sus fuerzas tiene que ser igual al número 0. Entonces, ¿el cuerpo en qué sentido se está moviendo? ¿En sentido horizontal o en sentido vertical? ¿Cómo se mueve el cuerpo? Vertical. Horizontal. No. Horizontal, muy bien, porque el cuerpo, mire, la fuerza hacia dónde está apuntando. La fuerza que le está moviendo al cuerpo está apuntando hacia el lado derecho. Entonces el cuerpo va a comenzar a trasladarse hacia la derecha, ¿sí? Entonces toma este sentido. Entonces el movimiento del cuerpo es hacia el lado derecho. Entonces, en el eje vertical, en el eje de las Y, ¿habrá movimiento? No. Correcto, no hay movimiento. El cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo. El cuerpo se va a mover hacia la derecha. Entonces, como el cuerpo no se mueve ni para arriba ni para abajo, vamos a considerar que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. Entonces, cuando no hay movimiento en uno de los ejes, siempre vamos a igualarle al número 0, ¿sí? Y ahora vamos nosotros a colocar el valor de las fuerzas que están actuando aquí. Entonces, la primera fuerza, la fuerza normal, por ser la que está apuntando hacia arriba, va a ser una fuerza positiva. Ahora, la otra fuerza, la que está apuntando hacia abajo, en cambio va a ser una fuerza negativa. Entonces, me queda que la normal menos el peso es igual al número 0. Bien, entonces, si la normal menos el peso es igual a 0, nosotros de aquí, ¿qué queremos despejar? El valor de la fuerza normal. Queremos saber cuánto vale la fuerza normal para sacar el primer resultado. Entonces, ¿quién no deja que la normal esté solita en el lado izquierdo? El peso. El peso. El peso. Bien. ¿Qué operación está haciendo el peso en el lado izquierdo? Está restando. Restante. Muy bien. Restando. ¿Qué va a pasar? A sumar. A sumar. Muy bien. Ha sido igual a quién? En este caso, la normal ha sido igual al peso. Entonces, la normal es igual al valor del peso. Entonces, ya nosotros ya habíamos calculado anteriormente cuánto vale el peso. ¿Cuánto le hemos dicho que vale el peso? 550. 578. Muy bien. 578.2. Y en este caso, esto sería con newtons. Muy bien. Y miren, en este ejercicio ha coincidido que la normal tiene el mismo valor que el peso. Entonces, la normal 578.2 newtons, el peso también 578.2 newtons. Correcto. Hasta ahí ya hemos definido la primera incógnita. Ya sabemos el valor de la fuerza normal. Ahora me piden hallar el valor de la fuerza, ¿sí? Entonces, asimismo,
la condición de equilibrio aquí para nosotros poder hallar el resultado. Ahora, como en el eje horizontal, en el eje de las X, si hay movimiento, la sumatoria de fuerzas en el eje X, ya no podemos decir que es igual a cero. Cuando sí existe movimiento, la sumatoria de fuerzas va a ser igual, en cambio, a la masa por la respectiva aceleración, ¿sí? Entonces, aquí la fuerza que está apuntando o que está a favor del movimiento va a ser la fuerza positiva. Aquí hay una sola fuerza que está a favor del movimiento, que sería ¿qué fuerza? ¿Qué fuerza está a favor del movimiento? La aceleración. La fuerza, la que vemos aquí, la flecha que está en color negro. Entonces, la única fuerza que actúa va a ser la fuerza F. Entonces, la fuerza F es igual al valor de la masa por la respectiva aceleración. Y mire, aquí está sumamente sencillo. Fuerza es igual al valor de la masa. ¿Cuánto vale masa? 59 kilogramos. Muy bien, 59 kilogramos. Por el valor de la aceleración. ¿Cuánto vale la aceleración? 12 metros sobre 12 segundo al metros cuadrado. sobre segundos al cuadrado. Correcto. ¿Qué operación tenemos que hacer para obtener el resultado? Multiplicar. ¿Ya? ¿Cuánto es esa multiplicación? ¿Cuánto les da? 708. 708. Muy bien. Entonces, la fuerza para que se mueva el objeto ha tenido que ser igual a 708 newtons. ¿Sí? Y ya tenemos el valor de la fuerza F que nos pedían aquí en este ejercicio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la fuerza F ha tenido un valor de 708 newtons. Bien, de este primer ejercicio, ¿tenemos alguna duda, alguna inquietud? ¿Está claro? ¿Está claro este primer ejercicio? Sí, maestro. Ya, bien, entonces les voy a dar un minutito para que le copien o para que le capturen la pantalla. ¿Sí? Listo.
entonces con el segundo ejercicio, ¿no? ¿Ya? Este ejercicio nos dice lo siguiente. Dice, en la siguiente figura, si el cuerpo es de 35 kilogramos y su coeficiente de rozamiento, que está representado con la letra U minúscula, es igual a 0,08 calcular, el valor que debe tener la fuerza F para que el cuerpo se mueva con una velocidad constante. Y el valor que debe se mueva con una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, ¿cuáles son los datos que me interesan? En primer lugar, los 35 kilogramos, que sería la masa del cuerpo. Y además, el coeficiente de rozamiento, que tiene un valor de 0.08. ¿Sí? Aquí me indican dos cosas sumamente importantes. Para el literal A dice que la velocidad tiene que ser constante. El hecho de que la velocidad sea constante va a provocar que la aceleración, ¿sí?, tenga un valor de 0, porque cuando la velocidad es constante no existe la aceleración. Ahora, el literal B dice el valor que debe tener la fuerza F para que el cuerpo se mueva en cambio con una aceleración. Me están dando el valor de la aceleración en este segundo literal, de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuáles son las dos incógnitas en este ejercicio? En el primer caso me preguntan la fuerza y en el segundo caso también me preguntan la fuerza. Pero la primera fuerza es con velocidad constante y la segunda fuerza, en cambio, es con una aceleración de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Bien, vamos a extraer esos datos aquí en el lado izquierdo de nuestra pantalla, ¿no? Pues para los datos. Nos dice, en la siguiente figura, si el cuerpo es de 35 kilogramos, entonces esos 35 kilogramos corresponden al valor de la masa. La masa tiene un valor de 35 kilogramos. Ahora, también me están dando el coeficiente de rozamiento. El hecho de que me den coeficiente de rozamiento quiere decir que sí va a haber fuerza de rozamiento. Entonces, tiene un valor de 0,08. Recuerde que el coeficiente de rozamiento es un valor adimensional, es decir, no tiene unidades. Por eso solo va el 0,08. Ahora las incógnitas. Para el literal A, me dice que determinemos el valor de la fuerza F. Sí, pero bajo una condición. ¿Cuál es esa condición? Que la velocidad es constante. ¿Qué quiere decir constante? Que la velocidad no varía o no cambia durante el periodo de tiempo que dure el movimiento. Y el hecho de que la velocidad sea constante quiere decir que la aceleración tiene un valor de 0. No hay aceleración en este caso. Para el literal B, en cambio, me dice que determinemos nuevamente la fuerza. ¿Sí? Otra vez la incógnita es la fuerza. Pero aquí sí me están dando como dato el valor de la aceleración. Me dice que para la aceleración consideremos un valor de 1,5 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Ahora, lo que vamos a hacer es generar el diagrama de cuerpo libre para nuestra figura. ¿Sí? Déjenme poner la figura nada más. Bien, voy a colocarle por aquí para hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Bien, entonces recuerde que para el diagrama de cuerpo libre, lo primero que hacemos es trazar un plano cartesiano que pase por la mitad del cuerpo, con un eje vertical y con un eje horizontal. Entonces, el eje horizontal corresponde al eje de las X y el eje vertical, en cambio, corresponde al eje de las Y. Y a partir de eso, vamos a ir colocando las fuerzas que están actuando en todo el cuerpo. Entonces, la primera fuerza, la fuerza que siempre está dirigida hacia abajo y es vertical. ¿Cómo se llama esa fuerza que está dirigida hacia abajo y es vertical? El peso. Muy bien, la fuerza del peso. Ahora, la siguiente fuerza que vamos a dibujar es la fuerza, en cambio, que aparece cuando dos superficies están en contacto y es perpendicular a la superficie de contacto.
Entonces, ¿cómo se llama esa fuerza que está apuntando hacia arriba? Rozamiento. La fuerza que aparece cuando dos superficies están en contacto, acuérdese que se llama la fuerza normal. ¿Sí? Entonces, para arriba está la fuerza normal. Ahora bien, nosotros tenemos que el cuerpo, ¿hacia dónde se está moviendo? La fuerza está apuntando hacia el lado derecho, ¿sí? Pero el hecho de que la fuerza vaya inclinada no quiere decir que el cuerpo se va a despegar de la superficie de contacto. Sí, usted posiblemente puede hacer una fuerza con una inclinación, pero el cuerpo va a seguir avanzando de forma horizontal únicamente. Entonces, el movimiento del cuerpo va a estar dirigido hacia el lado derecho. Ahora bien, como el movimiento del cuerpo está hacia el lado derecho, va a haber una fuerza que se oponga al movimiento, que no le deje avanzar al movimiento de forma normal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama esa fuerza que impide el movimiento, que es contraria a la dirección del movimiento? Esta que está apuntando hacia el lado izquierdo. La fuerza de rozamiento. Muy bien, esta sí es la fuerza de rozamiento, la que no le deja avanzar a nuestro cuerpo en un sentido normal, ¿sí? Bien, ahora yo me topo aquí con el siguiente inconveniente. La fuerza, ¿sí?, no está sobre el eje de las X, ni tampoco está sobre el eje de las Y. La fuerza está en el primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, para los cálculos es necesario que esta fuerza le descompongamos en sus componentes rectangulares. Entonces, aquí, mire, baja esta línea que está en color celeste y forma esta fuerza que va aquí en el eje horizontal. Entonces, ¿cómo se llama esta línea celeste que le he graficado? Sería la fuerza en X, ¿sí? Porque le pertenece al eje horizontal. Entonces, por eso se llama fuerza en X. Ahora, esta misma fuerza, observe que también tiene una componente en el eje de las Y. Entonces, cuando está aquí en esta sección, ¿cómo se llama? En cambio, ahí se llama fuerza en el eje Y. Entonces, cuando una fuerza esté inclinada, de ley necesariamente tengo que descomponerle en sus dos componentes, la fuerza en el eje de las X y la fuerza en el eje de las Y. Muy bien. Hasta ahí hemos hecho el diagrama de cuerpo libre para nuestro cuerpo. Correcto. Vamos calculando algunas cosas principales. Yo les recomiendo que en la mayoría de los casos ustedes empiecen calculando lo que es el valor del peso, ¿sí? Entonces, vamos a calcular el valor del peso. ¿Cuál era la fórmula del peso? ¿Cómo se calcula el peso? ¿El peso es igual a qué? Masa por gravedad. Muy bien, el peso es igual a masa por gravedad. Ahora reemplazamos los valores y me queda que el peso es igual. El valor de la masa. ¿Cuánto vale la masa en este ejercicio? 35 kilogramos. Muy bien, la masa tiene un valor de 35 kilogramos. Por el valor de la gravedad. ¿Cuánto valía la gravedad? 9.8. Correcto. Entonces ese valor ya no sabemos de memoria. Nunca va a estar presente entre los datos. Me van a indicar que vale 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces el peso es igual 35 por 9.8. ¿Cuánto les da? 343. ¿Cuánto? 343. Muy bien, correcto. 343. Ya, muy bien. 343 newtons. Entonces ya tenemos el valor del peso. Ya está esta primera parte. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué vamos a calcular a continuación? Yo necesito que calculen el valor de la fuerza en X y el valor de la fuerza en Y. Ahora, ¿cómo vamos a calcular ese valor? Sabiendo que el vector fuerza está descompuesto en la fuerza en X y en la fuerza en Y,
ahí viene a jugar un papel sumamente importante el ángulo que observamos aquí, ¿sí? El ángulo que no le hemos nombrado hasta el momento, que serían los 35 grados de inclinación que tiene la fuerza. Entonces, estos 35 grados me sirven para determinar cuánto vale la fuerza en X y cuánto vale la fuerza en Y. Si nosotros recordamos un poco de vectores, ¿sí? Una clase de vectores, vamos a recordar lo siguiente. La fuerza en el eje de las X está asociada a una función trigonométrica, ¿sí? Mire aquí, en esta sección, que le voy a remarcar, esta sección que vemos aquí, forma un triángulo rectángulo. Entonces, al formar un triángulo rectángulo, ¿qué tipo de cateto es la fuerza en X en relación a los 35 grados? ¿Qué cateto es esta fuerza en X? ¿Será el cateto adyacente o será el cateto opuesto a los 35 grados? Cateto adyacente. Muy bien. La fuerza en X en relación a los 35 grados que tengo de dato es el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica relacionaba el cateto adyacente? ¿El coseno o el seno? Recuerde que si es un cateto adyacente, está relacionado con la función trigonométrica coseno. Entonces, ¿cuál es la fórmula para hallar la fuerza en X? Fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, ¿sí? Muy bien. Ahora, mire aquí en el gráfico. La fuerza en Y, si nosotros le trasladamos, es la misma fuerza en Y que está aquí, al frente, que está cerrando este triángulo rectángulo. ¿Qué tipo de cateto es esta fuerza que está al frente? Cateto opuesto. Muy bien, el cateto opuesto. Entonces, aquí nosotros sacamos la otra fórmula para poder sacar cuánto vale la fuerza en Y. La fuerza en Y, por lo tanto, fuerza en Y, tenemos que al valor de la fuerza multiplicado por el seno del ángulo, ¿sí? Vamos a reemplazar. Fuerza en X es igual. Ya sabemos cuánto vale el valor de la fuerza F. Por el momento desconocemos. Entonces le dejamos tal como está. Fuerza en X es igual a fuerza por el coseno del ángulo. El ángulo sí sabemos. ¿Cuánto vale el ángulo que está formando aquí este triángulo? ¿35 grados? Muy bien. Empezamos con el valor de 35. Entonces, fuerza en X es igual. Aquí, como no podemos avanzar en las operaciones, la única operación que necesito que resuelva es el coseno de 35 grados. Entonces, en sus calculadoras, por favor, calculen el coseno de 35 grados. ¿Cuánto es el coseno de 35 grados? ¿Cuánto le da el coseno 0.82. de 82. 0.82? Sí. Muy bien. 0.82. Y esto quedaría acompañado de la fuerza F. ¿Sí? Entonces, de 0.82 veces lo que vale la fuerza en X. Ahora, la fuerza en Y, en cambio, va a ser igual a la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. Que el ángulo tiene que ser el mismo, los mismos 35. Entonces, en su calculadora yo necesito que, de la misma manera como en el ítem anterior, solo calculen cuánto vale el seno de 35 grados. Entonces, ¿cuánto es el seno de 35 grados? 0.57. Ah, muy bien, tenemos un valor de 0,57.
0,57. Y asimismo se quedaría acompañado de la fuerza 0,57. Entonces aquí no podemos avanzar más, solo queda los valores en relación a la fuerza F. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a calcular en el siguiente valor? Vamos a determinar cuál es el valor de la fuerza normal, la N que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, para la fuerza normal, asimismo, vamos a ocupar las condiciones de equilibrio para el eje de las Y. Entonces, nosotros, ¿qué decimos en relación al eje de las Y? La sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a ¿cuánto? ¿El cuerpo se mueve para arriba o se mueve para abajo o solo se mueve a la derecha? ¿Cómo se mueve? ¿Solo a la derecha o para arriba y para abajo también? Solo a la derecha, ¿no? Muy bien, el cuerpo solo se va del lado derecho. Entonces, es decir, para arriba o para abajo, no hay movimiento. Entonces me queda que esto es igual al número 0. Ahora bien, las fuerzas que apuntan hacia arriba son fuerzas positivas y las fuerzas que apuntan hacia abajo, en cambio, son fuerzas negativas. Entonces, aquí en el gráfico, ¿qué fuerzas están apuntando hacia arriba? La fuerza normal. Ya, muy bien. Entonces, la fuerza normal es positiva. Más. ¿Qué otra fuerza está apuntando hacia arriba? ¿Qué otra fuerza apunta hacia arriba? Fuerza Mire Y. aquí. Muy bien. La fuerza en Y, la fuerza que está de color celeste, también está apuntando hacia arriba, entonces también es positiva. Y ahora, ¿cuál es la única que está apuntando hacia abajo? El peso. Muy bien. Entonces, el peso se queda con signo negativo. Y todo esto es igual al número 0. Entonces, la normal que apunta hacia arriba más la fuerza en Y que apunta hacia arriba menos el peso que apunta hacia abajo tienen que ser iguales a 0. Vamos a tratar de despejar, de hallar cuánto vale la fuerza normal. Para ello vamos relatando lo que más se puede. Entonces, el objetivo es que la normal se quede solita en el lado izquierdo. ¿Quién no deja que la normal esté solita en el lado izquierdo? Fuerza ¿Quién no en le Y y permite el que esté peso. sola? La fuerza y el peso. Entonces, la normal me queda que es igual. ¿A qué pasaría el peso al otro lado? A sumar. A sumar. Muy bien. ¿Y a qué pasa la fuerza en Y? A restar. A restar. Entonces, el peso menos la fuerza Y ha sido igual a la fuerza normal. Entonces, vamos reemplazando los datos que más se puedan. La normal es igual. ¿Cuánto valía el peso? El peso ya tenemos el valor. 35 kilogramos. No, No, esa es solo la es- masa. Es Ya hecho peso, ¿cuánto 343 es? 343. newton. Muy bien. Es 343 menos la fuerza en Y. ¿Cuánto valía nuestra fuerza en Y? 0,57. Mira, acá tenemos. Muy bien. La fuerza en Y vale 0,57, pero acompañado de alguien, de la fuerza F. No nos podemos olvidar de esa fuerza F. Ese 0,57 todavía no es un valor, ¿sí? Es solo 0,57 veces la fuerza. Entonces, hasta ahí es hasta donde podemos avanzar con la fuerza normal. No podemos avanzar más, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí esta pendiente, el último reemplazo, que ya sería para determinar bajo las dos condiciones. Entonces, vamos con el primer literal. El literal A. Les hago una ¿Qué me dice? consulta. Calcular el valor de la fuerza. Está como entrecortado. Está entrecortado. Sí, Sí, la no, voz. sí, la voz está como... Está Sí, entrecortada, Leslie, ¿no? está bien entrecortado. Sí, no se le entiende bien. Ya tienen un minutito.
Le voy a bajar el video ya. A ver, ahí se escucha mejor la voz, ya no se entrecorta o se sigue entrecortando. Ahí está más o mejor. menos. Ahí está bien. Está mejor. Ya, bien. Entonces, vamos ahí. Gracias. Si es que hay alguna observación, me indican nomás para tratar de corregir, ¿no? Bien, entonces, vamos con el literal A. Para el literal A, me piden calcular el valor de la fuerza, pero considerando que la velocidad es una constante. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual al valor de la masa por la aceleración. Entonces, en el eje horizontal, en el eje de las X, ¿sí? Vamos a ir buscando las fuerzas que están a favor del movimiento van a ser positivas y las fuerzas que están en contra van a ser negativas. Entonces, ¿qué fuerza está a favor del movimiento? ¿Qué fuerza está a favor del movimiento? Fuerza X. Muy bien, en este caso, la fuerza que está a favor del movimiento sería la fuerza en X, menos la fuerza que está en contra. ¿Qué fuerza está en contra del movimiento? Fuerza Y. No, la fuerza Y está en el eje vertical. Mira, aquí tenemos una que está en contra, que está apuntando a la izquierda, que sería la fuerza de Rozamiento. rozamiento. La fuerza de rozamiento es la que no le deja avanzar el valor de la masa. Entonces, ¿cuánto valía la masa? En este caso, la masa tiene un valor de 35 kilogramos, ¿sí? ¿Y cuánto vale el valor de la aceleración? En este caso, la aceleración tiene un valor de 0. La aceleración vale 0. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hallar? La fuerza de rozamiento nos quedó pendiente. Entonces, vamos a calcular esta fuerza de rozamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a determinar el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Ya? A ver, entonces nos quedamos en que está pendiente de calcular la fuerza de rozamiento. Entonces, para la fuerza de rozamiento, la fórmula es la siguiente. Fuerza de rozamiento es multiplicado por el valor de la fuerza normal. Entonces, reemplazamos. Fuerza de rozamiento es igual. Entonces, ¿cuánto valía el coeficiente de rozamiento? 0.08. Tenemos que el coeficiente tiene un valor de 0,08, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el valor de la fuerza normal? ¿Sí? Es todo lo que tenemos acá. Los 343 newtons menos los 0,57 F. Muy bien. Entonces, ¿qué operación está haciendo el 0.08 a todos los elementos del paréntesis? ¿Qué operación le está realizando? Multiplicación. Muy bien, está multiplicando. Pues vamos a aplicar la propiedad distributiva para multiplicar. Entonces, la fuerza de rozamiento es igual. Multiplicamos 0.08 por 343.
¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio eso? 27,44. Muy bien, me sale 27,44 menos, también multiplico el 0.08 por el 0.57. ¿Cuánto les da? Tiene un valor de 0,0456. ¿Sí? Y esto quedaría con la letra F. ¿Sí? Entonces, esta es la expresión para la fuerza de rozamiento. Ahora, esta expresión ya la podemos reemplazar aquí para poder llegar a obtener el resultado. Entonces, muy bien, vamos a hacer el reemplazo. Primerito, la fuerza en X. Aquí tenemos el valor de la fuerza en X. La fuerza en X tiene un valor de 0,82 F menos la fuerza de rozamiento, que tenemos aquí la expresión para la fuerza de rozamiento. Es 27,44 menos 0,0456 F. Ahora, esto es igual a ¿cuánto? 35 por 0. Recuerde que esto va a quedar con el número 0. Entonces, queda igualado a 0. Ahora, miren ustedes aquí, ¿qué podemos juntar? Hay dos términos semejantes que se pueden juntar. El 0,82 F con el menos 0,0456 F. Entonces, ¿cuánto les da esta operación? Hágale, por favor, 0.82 F menos 0.0456. ¿Cuánto nos queda? Menos 26,66 con 56. No debería quedar negativo. Sí, hay algún error ahí. Es 0.82 menos 0.0450. Capaz no le puso el 0. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? El resultado sería 0,7744. Y esto acompañado de la letra F. Ahora, este menos 27.44 en el lado izquierdo está restando. Si pasa al otro lado, ¿a qué va a pasar? Al otro lado A tiene sumar. que pasar a... Muy bien, entonces al otro lado ya se vuelve positivo el 27,44. Ahora, ¿qué operación está haciendo el 0,7744 con la letra F? Multiplicando. Si se pasa al otro lado, ¿a qué va a pasar? A dividir. Muy bien, entonces me queda que la fuerza F ha sido igual a 27,44 dividido para 0,7744. Bien, hagan esa división, por favor, para obtener el valor de la fuerza F. $35,43. Ya, muy bien. Entonces, esa es la respuesta. La fuerza F, en el caso del literal A, ha sido igual a 35,43. ¿Y en qué unidades se medía la fuerza? Recuerde que la fuerza se mide en newtons.
Entonces, cuando la velocidad es constante y la aceleración vale 0, nos queda pues que la fuerza F debe tener un valor de 35.43 newtons. Ahora, prácticamente se debe aplicar el mismo proceso para el literal B, con la única diferencia que aquí la aceleración ya no va a ser 0, sino que en este caso la aceleración va a tener un valor de 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a concluir con este literal B, ¿sí? Para poder enviar el deber para la siguiente semana. Bien, entonces, para el literal B, asimismo, vamos a considerar el análisis de la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, en el eje de las X. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X, como ahí sí está presente el movimiento, es igual al valor de la masa por el valor de la aceleración. Muy bien, vamos reemplazando. ¿Qué fuerza está a favor del movimiento en el eje horizontal? A favor del movimiento. Fuerza Y. No, la fuerza en X, la que está apuntando a la derecha. Fuerza en Y no, porque la fuerza en Y está apuntando hacia arriba y el cuerpo no se mueve hacia arriba, se mueve a la derecha. Menos la fuerza que está en contra del movimiento. Entonces, si el movimiento está a la derecha, ¿qué fuerza está en contra? Recuerde que la fuerza que está en contra sería la fuerza de rozamiento. Esto es igual al valor de la masa. La masa ya habíamos mencionado inicialmente que tiene un valor de 35 kilogramos. Multiplicado por la aceleración. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración? Para el segundo literal, para el literal B ya le están dando como dato. Ahora hay que reemplazar a la aceleración con 1.5 metros sobre segundos al cuadrado. Muy bien, vamos reemplazando ya los últimos valores para poder despejar el valor de la fuerza F. Entonces, fuerza en X. ¿Con qué valor va reemplazado la fuerza en X? Tenemos aquí, miren, la fuerza en X es reemplazado con 0.82 veces la fuerza. Menos la fuerza de rozamiento. Tenemos aquí a la izquierda. La fuerza de rozamiento tiene el valor de 27,44 menos 0,0456 veces la fuerza al producto del 35 por 1.5. ¿Cuánto les da el 35 por 1.5? ¿Cuánto es 35 por 1.5? $52.5. Ya, muy bien. Tenemos el valor de 52.5. Ya, correcto. Y esto quedaría en newtons porque estamos multiplicando los kilogramos con los metros sobre segundos al cuadrado. Asimismo, unimos términos semejantes que sería 0.082 F con 0,0456 F. Entonces, ¿cuánto me daba esta resta? Ya teníamos acá. Mire, sacamos que es 0,7744 F. Menos, bueno, el 27.44 ya le podemos pasar directamente. Al otro lado, recuerde que pasaba a sumar. Entonces, esto es igual a 52,5 newtons más el 27,44 que al otro lado pasa a sumar. 27,44 newtons.
Muy bien, ahora para resolver el ejercicio, ya habíamos mencionado que este 0,7744 estaba multiplicándole a la f. Entonces, cuando pasaba al otro lado, evidentemente va a pasar a dividir. Entonces, la f es igual. Aquí recuerde que la operación debemos completarla para poder dividir. 52,5 hay que sumar al 27,44. Entonces, sumamos esos dos valores. 52,5 más el 27,44, ¿a cuánto llegamos a obtener? Tenemos un valor de 79,94. Todo esto queda dividido para el 0,7744. ¿Sí? Entonces, hagan esa operación, por favor. 79,94 tenemos que dividir para 0,7744. ¿Cuánto les da el resultado? ¿Cuánto da el resultado de esa división? 103.22. Muy bien, 103,22 y esto nos quedaría en newtons. ¿Sí? Entonces, cuando hay aceleración, la fuerza es más grande, 103,22 newtons. Cuando se mueve con velocidad constante, como la aceleración es cero, la fuerza va a ser más pequeña, 35,43 newtons. ¿Sí? Entonces, bien, por favor, tomen los apuntes de este ejercicio, captúrenle en la pantalla, ¿sí? Mientras, yo les voy a ir tomando lista, por favor. Desactivan su micrófono, activan su micrófono y me responden a la asistencia, ¿no? A ver, está Patricia Ayala. Presente. Gracias. Está Juan Carlos Loaiza. Compañero, se retiró, dice. Ah, ya, listo. Gracias. A ver. Está Víctor Ochoa. Presente. Gracias. Está Carlos Utigua. Presente. Gracias. Profe. Está Frida Pupiales. Frida Pupiales. Está Yasmín Romero. Presente. Gracias. Está John Jan. Presente. Gracias. Está Carlos Analuta. No, ese voló. Y yo le salvé. El señor Carlos Analuisa. Está Luis Miguel Cuasput. Presente. Gracias. Está María Gualoto. Presente. Está Sandra Jumbo. Presente, Litzen. Gracias. Está Raúl Ponce. Presente. Presente. Gracias. Está el señor Jorge Luis Argandoña. Jorge Luis Argandoña. Está el señor Pedro Pulicus. Está el señor Jorge Zambrano. Presente. Gracias. Bien, ¿ya le tienen copiado el ejercicio? ¿Sí le hicieron la captura de pantalla? Vamos a darles un minutito para que le acaben de copiar el ejercicio, porque sí está bastante largo. Porque si no, el perro se lo come.
Esto va a ser cagado 2 veces. Bien, ahora sí ya tenemos. A ver, señor Cumbicus, en la reunión, ¿no es cierto? Yo cuando le Señor Cumbicus, ya le vi en tu cámara. A ver, señor Cumbicus, presente. Bien. ¿Ya tienen copiado el ejercicio? Bien. Vamos a enviar el deber para la siguiente semana. ¿Y cuánto duró tu película? Película, bla, bla. La película de que hiciste el pasado fin de semana yendo acá. Ese compañero todo distinto. El rapidito. No te recibieron. A ver, el deber para la siguiente semana, por favor, van a ser los ejercicios que les menciono a continuación. Vamos a resolver los ejercicios de la página 34, desde el ejercicio 1 hasta el ejercicio 4, por favor. Página 34, del ejercicio 1 al ejercicio 4. Si es que tienen algún inconveniente con estos ejercicios, lo revisamos la siguiente semana. Los dos primeros son los mismos que hicimos en la clase, solo cambiamos los datos, ¿no? Entonces tienen que seguir el mismo proceso para practicar. Del ejercicio 3 es muy parecido al ejercicio número 2 y en el ejercicio 4 pues sí tienen que investigar aquí qué pasa cuando un bloque está colgado, ¿sí? Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de ese bloque para que no les quede dudas para la siguiente semana de cómo hacer el deber, ¿sí? Que es la parte más complicada. Y pues sí ya ustedes lo pueden resolver sin ningún inconveniente. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a agregarle este gráfico para hacerle acá en donde estamos trabajando, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo quedaría el diagrama de cuerpo libre? Que es la parte más complicada con la que se van a encontrar. Pues aquí ustedes tienen que hacer dos diagramas de cuerpo libre. Uno para el cuerpo B y otro para el cuerpo A. Entonces, para el cuerpo A, vamos a colocarle el plano cartesiano en el eje Y y en el eje X. ¿Qué fuerzas están actuando aquí? Aquí está la fuerza que siempre actúa hacia la parte inferior. ¿Cómo se llamaba esa fuerza que siempre apunta hacia abajo y es vertical? Pues aquí tendríamos el peso. El peso. Muy bien, el peso para el cuerpo A, correcto. Ahora, este cuerpo usted puede observar que está unido por una cuerda al otro cuerpo. Entonces, aquí, ¿quién va a estar actuando? Esta fuerza que estoy pintándole de color morado
aparece, pero con nombre de tensión, ¿sí? Pues cuando es la T mayúscula se llama tensión. Solo estas dos fuerzas están actuando en el cuerpo A. Ahora, en el cuerpo B, ¿qué fuerzas van a estar actuando? Asimismo, trazamos un plano cartesiano, considerando que aquí el eje es horizontal y este es el eje vertical. Pues mire, ¿qué fuerza es hacia abajo y es vertical? Esta fuerza que estoy marcando aquí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama fuerza? Recuerde que va a ser el peso. El peso siempre va a estar hacia abajo y en sentido vertical. Entonces, este es el peso para el cuerpo B. ¿Qué otra fuerza tenemos aquí? Cuando dos superficies están en contacto, ¿sí? Mire qué es lo que sucede. Aparece aquí una fuerza, fuerza normal. Ahora, ¿qué fuerza tenemos? Mire, la cuerda que une a los dos cuerpos va a estar influenciada por la misma fuerza, es decir, por la misma tensión, ¿sí? Ahora, déjenme ver si había rozamiento. Creo que no había rozamiento en este cuerpo, no haría falta agregarle. Dice, en los siguientes bloques hay veces son de 7 y 10 kilogramos y el plano es liso. Entonces ya me dice que el plano es liso, entonces no hay rozamiento. Esas serían todas las fuerzas que están actuando. Ahora, ¿qué indicación especial aquí? Mire el peso. El peso no está sobre el eje ni de las Y ni de las X. Entonces me toca también descomponer. Va a haber aquí un peso para el cuerpo B que le pertenece al eje y el otro peso que también le pertenece al cuerpo B, pero para el eje de las X, ¿sí? Ahora, tienen que trabajar de la misma manera como lo hicimos en el segundo ejercicio, pero con la única consideración que este ángulo que ustedes observan aquí, que tiene la medida de ¿cuánto? De 30 grados, es el mismo ángulo que se coloca acá, ¿sí? Con un concepto denominado como semejanza de triángulos. Entonces, ustedes tienen que trabajar con este ángulo de aquí, con 30 grados, ¿sí? Entonces, en este caso, el peso en el eje Y, ¿qué tipo de cateto será para los 30 grados? ¿Cateto adyacente o cateto opuesto? ¿Qué tipo de cateto será? ¿Será el cateto adyacente o será el cateto opuesto? Para este ángulo de aquí que le marqué de color anaranjado. Mire aquí, como es el ángulo, es el lado que forma el ángulo, va a ser un cateto adyacente. Entonces aquí considerar lo siguiente. El peso del cuerpo B para Y va a ser igual al peso del cuerpo multiplicado por el coseno de ese ángulo de 30 grados. El peso del cuerpo B, en cambio, para el eje X va a ser igual al peso del cuerpo B, pero miren, el peso del eje X está al frente del ángulo. Entonces, al estar al frente del ángulo, recuerde que la relación es en referencia al cateto opuesto. Entonces, en este caso nos va a tocar calcular con la función seno de los 30 grados, ¿sí? Entonces, el peso del cuerpo en el eje Y es con coseno y el peso es con seno, ¿sí? En relación a este triángulo que tenemos aquí abajo. Entonces, por favor, traten de resolver este ejercicio, ¿sí? Hagan su mayor esfuerzo, traten de llegar a los resultados. Usted tiene los resultados en el módulo, puede revisar ahí si es que las respuestas que sacó son las correctas, ¿sí? En caso de que tengamos problema en este ejercicio, porque sí es un poco complicado,
lo revisaremos la siguiente semana, ¿sí? La siguiente semana vamos a seguir haciendo ejercicios de este tema, solo que ya con un poco más de complejidad, así como por ejemplo aquí vemos que están unidos, vamos a ver cuando están anclados a las paredes o a los techos, ¿sí? Pues de esa manera vamos a trabajar. La siguiente semana vamos en 15 días vamos a rendir la evaluación. Bien. ¿Tenemos alguna duda, alguna inquietud hasta aquí? Listen. Listen. Entonces, yo les voy a subir la clase. Sí, Listen, se le fue la conexión. pueda ver también la clase anterior.